Muy buenas y que Dios les bendiga. Mañana, domingo, en la misa de medianoche, que ya es de domingo para lunes, declaramos el período navideño junto a muchas iglesias ortodoxas. La católica lo hará el 1 de diciembre porque comienza el Adviento. Adviento es una etapa que nuestra iglesia, al igual que otras ortodoxas, las ortodoxas son 40 días, nosotros es un mes, desde el 25 de noviembre hasta el 24 de diciembre, y para la católica pues comprende una fecha movible. Nosotros ya establecimos 25 de noviembre para no hacer las fechas movibles, porque las fechas movibles siempre traen muchos contratiempos. Incluso en el trabajo, las personas que acuden a misa, pues es mejor que se preparen un solo día al año, un día fijo. Y a este tono, pues lo hacemos junto con muchas otras denominaciones. Adviento es una etapa muy hermosa, es una etapa de familia. Sobre todo, Adviento siempre, además de la famosa corona de las 4 velas por los 4 domingos de esta fecha, también es costumbre en nuestra iglesia, pues dedicar el Adviento, dura un mes, a algún motivo familiar. Lo hemos dedicado a los abuelos y en este caso lo vamos a dedicar a los padres, tanto los vivos como los difuntos, pero sobre todo a esa figura del padre putativo, del padrastro, o de esa persona que, no estando el padre o estando nuestro padre, contribuye en nuestra educación, en nuestros valores, que nos llenan de amor, ¿verdad? Porque vienen enamorados de la madre y terminan amando a los hijos de esta. O sea, es algo precioso. En Latinoamérica hay un dicho que no lo tomen las oyentes como algo feminista, o sea que va contra el feminismo, ni es una denigración contra la mujer, pero decían, el dueño de la vaca es el dueño del ternero, decían nuestros guajiros, nuestro pueblo latinoamericano, las personas que trabajaban la tierra, saben que todo siempre lo comparan con esa exquisita naturaleza que solo ellos pueden comparar, hacer un símil. Y decían así, el dueño de la vaca es el dueño del ternero. Y yo decía, es cierto, incluso a veces dejan a la vaca y siguen amando a los terneros toda la vida. Y es que sucede que a veces ese padre putativo, ese padrastro, se divorcia y pensamos que ahí termina todo, y no, siguen siendo nuestros padres hasta el fin de nuestros días. A todos ellos va dedicada la bendición de Adviento. Y Adviento va a ser una fecha de reflexión para pensar en estas personas, en estos grandes hombres. Y digo esto porque hoy voy a hablar de un hombre que ha sido el más, por decirlo de una forma, el hombre más querido y también el hombre del que más calumnias e improperios se ha arrojado, que es José de Nazaret, el esposo de la Virgen María. Ese hombre que ha aguantado, como muchos hoy aguantan, los improperios, las incomprensiones, el abuso, la violencia, la mofa y el escarnio de nuestro semejante, y veremos por qué. Miren, José, ya ustedes saben la historia, pero bueno, yo se las recuerdo, se las reitero para que vean qué gran hombre. José es tratado por Mateo como un hombre justo. Pero esto de justo no hace referencia a lo sucedido con María, sino que José era un hombre fiel a la Torá. Y después les explicaré por qué. Después de Cristo, en la iglesia se ha seguido tratando como justo, pero ya para su acción con Jesús y por supuesto para con la Virgen. Miren, José no era carpintero. O sea, siempre se ha dicho profesión carpintero. No. José no era carpintero, según nos indica el mismo Mateo en su evangelio.
José era artesano y profesión que según el Evangelio de Marcos le enseña a su hijo putativo Jesús. Lo que ocurre es que en la traducción vieron la palabra artesano y la relacionaron con la carpintería. Pero esto es una suposición. Lo que sí podemos decir según el Evangelio es la palabra artesano es la que aparece. Al igual que nuestro Señor artesano. Ya lo de carpintería, bueno, relacionaron artesanía con carpintería y ahí quedó todo. Pero la Biblia desde su traducción antigua es artesano. Incluso muchas Biblias ya han aceptado lo de carpintero, pero es artesano. Contrario a lo que muchas personas creen, José no era rico. Era un hombre humilde, pero que según las genealogías que presentan los evangelios de Lucas y de Mateo, es descendiente del rey David. Una pregunta que todos se hacen: ¿cuándo murió José? Bueno, pues eso no lo sabemos. Pero si nosotros leemos los evangelios, nos vamos a percatar de una cosa, y es que José se deja de mencionar luego de la presentación de Jesús en el templo, que sería para una ceremonia como el Bar Mitzvah de Jesús. O sea, luego de los 12 años de Jesús se acepta que ocurre la muerte de José. Sería entre los 12, y si se acepta que a los 33 comienza la vida pública y la prédica de Cristo, pues José muere entre los 12 y los 33 años. En todo caso, la muerte de José ocurre antes del comienzo de la prédica de Jesús y de su vida pública. Ustedes saben, José, entre sus obras de misericordia, José es muy misericordioso. José tiene muchas interpretaciones. Porque ustedes saben, se casa con María. Se dice que es un hombre viejo, que ya tiene hijos. Eso no está en la Biblia. Esos son tradiciones que se han asumido y se han dado como ciertas, ¿Y qué es lo que ha sucedido? Miren, María tendría 14, 15 años cuando se casa con José. La iglesia, en su afán de dar a entender que José no tocó a María, o sea, que no tuvo una relación carnal con ella, ponen a María siempre virgen, jovencita, mejillas rosaditas, una muchacha que no pasa los 20 años. Y a José, como lo vemos siempre, un viejito que va al lado de María. Incluso algunos niños que yo creo que lo hacen porque explicamos tan mal la religión y hemos llevado todo a un plano tan profundamente irracional, que han preguntado que si ese viejito es el papá de María, que si es el abuelito de Cristo, que quién es el viejito. Bueno, ¿dónde dice que José era un viejo? Eso no lo sabemos nosotros. ¿Que era mayor que María? Seguramente. Y si tenía hijos, también. Pero José, lo que la historiografía ha dicho son dos cosas que los van a sorprender a ustedes. Primera, que no existió. Que es un personaje. Incluso lo han dicho obispos anglicanos. Han dicho, mira, José no existió. José se mete en la Biblia para buscar una figura, pero realmente no existió. Es una figura que se pone ahí, que se imposta ahí. Y otros historiadores, incluso los franceses que han estudiado, los franceses, es decir, los historiadores franceses son los que más han estudiado la vida de José. Y nos han dicho que realmente José no sería tan viejo como lo ponen, sino que tendría unos 30 años, 30 y tantos. No era un viejito cuando se casó con María. Pero bueno, se ha puesto esa imagen de José viejo para que se entienda que un viejo no podía procrear, que un viejo no puede ya tener relaciones sexuales. Y por eso es que la figura de José la ven ustedes como un viejo. Gracias a Dios la iglesia está rescatando actualmente íconos, retratos de José ya con una edad madura, María menor, pero José con una edad madura, no un viejito de 80 años. Ahora bien, la escuela bíblica, como les decía, la escuela bíblica de arqueología francesa de Jerusalén interpretó que después que José, bueno, se casa con la Virgen y todo esto,
que saben, la historia saben cómo ocurre, llegan embarazados del Espíritu Santo, Dios mismo. José no se cree ese cuento. Bueno, pues ¿qué es lo que dicen ellos, los arqueólogos franceses allí en Jerusalén? Interpretan que José realmente es justo, porque hizo una cosa. Consistió su acto en no querer encubrir con su nombre a un niño cuyo padre él ignoraba, por tanto no le da el apellido. Pero también en que él está convencido de que María es una buena mujer y se negaba a entregarla al procedimiento de la ley mosaica. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, miren, tenemos dos opciones. José bien pudo decir, cuando llega a casa, es el caso de tantos hombres. Muchas personas han dicho que José era un cornudo, que era el cornudo más cornudo de la historia. Yo a veces digo esto con vergüenza, pero tengo que hablarles a ustedes las cosas tal cual yo las he tenido que oír. Miren, el problema de un hombre que reconoce un hijo nacido de un adulterio no convierte a ese hombre en menos hombre que a nadie. Al contrario, lo hace un gran hombre. Porque José sabía que condenar a María a la lapidación también era condenar al fruto de sus entrañas, era matar al niño. Entonces, hoy en día ya no existe la lapidación. En nuestras áreas geográficas, en Europa, Latinoamérica, no se lapida a la mujer. En otros países sí, por adulterio. Pero José toma una actitud piadosa. Según los mismos arqueólogos, José es un hombre que dice, yo no voy a encubrir, yo no voy a ponerle mi nombre a un hijo que yo no sé ni quién es el padre. Pero sin embargo, a esta mujer tampoco la voy a condenar a la lapidación. Y por tanto, José queda como un hombre piadoso y justo. Según los historiadores, dicen que sí había mantenido relaciones con María, que por eso es la huida famosa, la hacen para que no se sepa que María está embarazada, sino que regresen después de un tiempo y diga, bueno, sí, se embarazó en Egipto o en otro pueblo. O sea, como que José ayuda a María a huir después que María habría tenido un desliz con no sabemos quién. Yo no soy una persona, no soy un patriarca que le guste decir esto no se habla, este es un tema tabú. Mire, señores, tema tabú no hay. Porque si no se cuenta la historia triste, no podemos llegar a la historia de amor. Nosotros creemos fielmente en esas palabras del Evangelio. Pero aunque no fuese así, nosotros creemos que cuando José llegó realmente, él pensó abandonar a María en silencio para no condenarla a la ley de Moisés, que era lapidarla. El ángel se le apareció y le dijo, José, no le hagas eso a María. Sea cual sea el caso, señores, olvidémonos de las escrituras. Olvidémonos de eso. Sea cual sea el caso, José es un hombre piadoso. José es un hombre justo. José es un hombre bueno. José es un padre. Porque fíjense, no abandona a María, sino que sigue con ella. Sabe que están persiguiendo al niño, lo ayuda, salen, lo llevan al templo ambos, por lo cual la historia de que José no quería hacerse cargo de Jesús cae, es mentira. Porque si no quiero saber del niño, no lo llevo ni a la presentación ni después al lo que sería el bar mitzvah de Jesús ya con 12 años. O sea, se desmontan todos estos chismes y todas estas falacias, se desmontan en sí mismas y a José no le acabamos de dar el papel que realmente merece. ¿Qué es José? Bueno, José es ese hombre que es padre por encima de las murmuraciones, por encima de los pensamientos malintencionados, por encima del chisme, por encima del amarillismo, por encima de esa falsa hombría, por encima del que dirán. José es padre y José es un hombre en toda la extensión de la palabra, y hombre significa persona digna.
cuando hablamos de hombría. Para mí, ¿qué es un hombre? Pues es una persona que es digno. Un hombre que es digno, una persona digna. Para mí, ¿qué es la mujer? Una persona digna. Porque Dios los hizo ambos a su imagen y semejanza. Por eso cuando en la sociedad vemos esos hombres, porque tu esposa te fue infiel y tú la perdonaste y yo lo hubiera matado. No, eso no es un hombre, eso es un cobarde. Eso es eso es un poco hombre. Eso es un poco hombre. El hombre que dice, no reconozco a este, porque no es hijo mío, porque no lleva mi sangre. No, eso no es un hombre. Eso no es una persona piadosa, eso no es una persona misericordiosa. José pasa por eso como virtud de hombre, hombre virtuoso, ejemplo de hombre. Cuando un hombre quiera saber lo que es un hombre, que busque y lea lo que pasó entre José y María. Cuando un hombre quiera saber lo que es ser padre de familia, que busque a José de Nazaret, que lo busque. Cuando un hombre quiera saber lo que es ser padre, que busque a José. Cuando un hombre quiera saber lo que es esposo, que busque a José. Y por eso este tiempo de Adviento lo vamos a dedicar no a María, no a Jesús. Vamos a dedicarlo a José, a todos esos padres putativos, a todos esos hombres que luchan contra una sociedad que a ellos mismos les oprime, contra una sociedad machista. Para esos hombres que a veces están en las sombras como lo está José. Para esos hombres que aún tienen que esconderse para llorar. Para esos hombres que aún tienen que aparentar una rudeza que se convierte en violencia. Para esos hombres que no saben qué hacer para quedar bien con una sociedad que los señala y que los tacha. Para esos hombres que aman a los hijos que nacieron de sus entrañas, para los hijos que han escogido de su corazón. A esos hombres dedicaremos este tiempo de Adviento, hablando de otros tantos hombres bíblicos, hablando del amor filial, de ese amor que tuvo Cristo, en la figura de un hombre humilde de Nazaret. Sí, Dios era su Padre. Qué amor más grande el de Dios. Pero en la tierra Jesús tuvo un oficio que no se lo enseñó Dios. Se lo enseñó un hombre que quizá murió con la duda de si era mío o no, pero no le importó. Porque el amor pudo más que la duda. Por eso hoy en día, donde hay tantas pruebas de ADN, tantas disputas legales, por las paternidades, porque si lleva mi sangre o si no lleva mi sangre, por los linajes aristocráticos. Les digo siempre, recuerden, hombres que me escuchan, que el amor de José estuvo siempre por encima de la duda. Que Dios les bendiga a todos y hasta un próximo encuentro. Disfruten este Adviento con amor. Disfruten este Adviento en compañía de José. Conózcanlo, entiéndanlo, ámenlo, porque se está olvidando la figura de José en toda la cristología. Que Dios les bendiga hasta un próximo encuentro.